El Papa Francisco, Jorge María Bergoglio, murió el lunes de Pascua después de celebrarla el domingo con sus fieles en la plaza de San Pedro con un aliento de voz. El último aliento antes de fallecer a los 88 años por un ictus después de una larga enfermedad respiratoria. Cari fratelli e sorelle. En esa aparición dio la bendición, pero tuvo que ceder la palabra para que leyeran sus últimas palabras. En ellas pedía el alto el fuego inmediato en Gaza y el fin de la violencia en Congo, Sudán y Sudán del Sur, y que los recursos no se utilizaran para el rearme, sino para el desarrollo de los más débiles, los marginados y los migrantes. Ustedes saben que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos los cardenales han ido a buscarme al fin del mundo. El Papa Francisco fue elegido en 2013 y efectivamente parecía sacado del fin del mundo. Era el primer papa no europeo desde el siglo V, el primero latinoamericano y jesuita y el primero en llamarse Francisco por San Francisco de Asís, el santo austero amante de la naturaleza. ¿Quién lloró por estas personas que estaban en el barco? Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos. Por estos hombres que querían algo para sustentar a sus familias. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto y del sufrimiento con la globalización de la indiferencia. Su primera misa fue en Lampedusa, como os contábamos, porque la protección de los refugiados y la crítica a las políticas migratorias del mundo rico fueron una constante en su papado. E con dolore penso a Gaza, a tanta crudeltà, ai bambini metragliati, ai bombardamenti di scuole e ospedali. Igual que su condena a la guerra o la especial atención a la población joven del planeta y la lucha contra el calentamiento global, a la que dedicó su encíclica Laudato Si, un hito en la conciencia ecológica de la Iglesia. Confío también que la conferencia de París sobre el cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. Fue un papa de verbo anticapitalista que escribió que el derecho de algunos a la libertad de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos ni de la dignidad de los pobres. Cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata, ¿no? El capitalismo concebido así como salvaje, ¿no? No una economía social de mercado, que esa economía de mercado si es social puede andar. Pero lo que no anda es el mundo de las finanzas. Tildado por algunos como papa comunista, su encíclica Fratelli Tutti fue la primera dedicada no solo a los fieles católicos, sino a toda la humanidad, porque quiso ser una voz moral en la escena global. Y lo consiguió en un papado que deja imágenes para la historia, como aquel impresionante rezo en solitario retransmitido desde una plaza de San Pedro completamente vacía, con el mundo sumido en la pandemia del coronavirus. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Hay que reconocerle a Francisco que mejoró la capacidad de comunicación de la Iglesia y que emprendió pequeñas reformas que trajeron aire fresco en una institución que olía a cerrado. Permitió comulgar a las personas divorciadas, dio voz a los laicos y a las mujeres. También endureció el Código Penal de la Santa Sede para tener tolerancia cero con la pederastia. Una actitud y una postura que contrasta con la que ha mantenido la Iglesia española durante todos estos años. Hago un llamamiento sincero a la lucha total contra el abuso de menores en el ámbito sexual como en otros ámbitos, por parte de todas las autoridades e individuos, porque estos son crímenes abominables que deben ser borrados de la faz de la tierra. Para algunos hizo cambios profundos, para otros solamente cambios estéticos. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general, escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Vamos a preguntarle a Jesús Bastante, que es director de Religión Digital y colaborador de nuestro medio asociado El Diario.es. Jesús, crudos días. Hola, ¿cómo estáis? ¿Fue Francisco un revolucionario o un reformista moderado? Pues fue un revolucionario en muchísimas cosas, en la actitud, en la forma de presentarse ante el mundo, en la forma de presentar a la Iglesia como una entidad más allá de la condena y más cercana a los más desfavorecidos. En ese sentido fue un revolucionario. Es verdad que fue que era un cardenal de la Iglesia Católica,
como tal es muy complicado hablar de revolución o de progresista extremo a la hora de hablar de cualquiera de ellos, pero Bergoglio era un hombre bueno, un hombre del Evangelio, más que un cardenal. ¿Por qué ha sido un papa tan incómodo para la derecha y tan querido por parte de la izquierda? Bueno, porque vivimos en un mundo en el que los blancos y los negros están muy a la luz del día y la polarización también se ve. Pero es verdad que ese papa ha sido muy aplaudido por la izquierda en determinadas cosas. Cuando habla del aborto y la eutanasia, evidentemente no. Lo que sí ha sido es un papa que ha cambiado el acento y el foco de la mirada de la Iglesia. Ha dejado de hablar solo y exclusivamente de la moral sexual, del poder, del pecado, y ha hablado sobre todo, y ha viajado y se ha dirigido hacia los preferidos del Evangelio, hacia los pobres, los descartados, los migrantes, los presos, que han sido los principales receptores de un pontificado que también ha querido ser más abierto a todo el mundo. Yo creo que esa vertiente social, de doctrina social de la Iglesia, que casa muy bien con las ideas que defiende la izquierda socialdemócrata, han sido muy bien recibidas por ese sector. Y es verdad que algunos sectores de la derecha, especialmente de la extrema derecha, han cargado contra un papa al que calificaban de extranjero, de usurpador y poco menos que de antipapa, que le llegaron a llamar ciudadano Bergoglio, como recordaréis. Sí, hereje y anticristo. Yo decía, Jesús, al inicio del programa que me parece un papa más avanzado en las palabras que en los hechos, que ha cambiado más la mentalidad que la materialidad de la Iglesia. ¿Pudo realmente renovar por dentro la Iglesia católica? Yo creo que el contenido es a veces más importante, el continente a veces es más importante que el contenido. Creo que Francisco lo que sí ha intentado es cambiar el foco en la Iglesia. Hay cosas que no puede cambiar ni siquiera un papa, o que resulta muy complicado cambiar, aún siendo papa. Cuestiones doctrinales, fundamentalmente. Pero cambiando el foco, cambiando la actitud y cambiando la mirada, cambian muchas cosas. Y es verdad que Francisco ha logrado que mucha gente que se había alejado de la Iglesia volviera a acercarse, por lo menos a escuchar con simpatía determinados mensajes. Y tal vez el equivocado no era Francisco, sino una dinámica eclesial de los últimos 40 o 50 años que había puesto énfasis en lo que os decía antes, en esa moral sexual férrea, en ese poder, en ese destacar una iglesia vertical y piramidal en lugar de una iglesia más horizontal, que es por la que ha apostado Francisco. ¿Eso que ha conllevado? Porque muchas decisiones nos ha parecido que no se han tomado o que se han tomado con mucha más lentitud de la que se esperaba. Pero también es verdad que este Papa no ha hecho baculazos, entre otras cosas porque yo estoy convencido que él soñaba una iglesia más participativa en la que las decisiones se tomaran por el mayor consenso posible. De ahí los trabajos del proceso del sínodo de la sinodalidad, haber creado un grupo de cardenales que le asesoraba en el gobierno de la Iglesia, la reforma de la curia para hacerla más transparente y más eficaz. Son pasos que van a quedar ahí y que yo creo que muy a pesar de los más ultraconservadores no tienen mucha marcha atrás. Esos cambios En el futuro en una reforma más evidente de la estructura y de la doctrina de la Iglesia, puede ser, pero a veces es más importante el continente para poder cambiar el contenido. Sí ha renovado muchos de los cargos que le rodeaban. En la curia vaticana, el 80% han sido nombrados directamente por él. ¿Eso quiere decir que sus cambios, en tu opinión, perdurarán? Yo creo que muchos van a perdurar, pero no tanto por eso, cuanto porque esos cambios han sido consensuados con la mayoría de los fieles. Y cuando tienes detrás al 80% de los 1.400 millones de católicos del mundo, va a ser muy difícil que llegue otro papa y que decida por sus santas narices cambiarlo. Y ahora, por ejemplo, el proceso sinodal no tiene marcha atrás, la presencia de laicos y de mujeres en la estructura tampoco. Otra cosa bien diferente será si se acelera este proceso, que lamentablemente creo que no pasará, si se ralentiza, se frena o si alguien intenta dar marcha atrás. Pero yo creo que hay muchas cosas para las que esa marcha atrás ya no existe. Jesús, ¿y ahora qué? ¿Qué nombres suenan? ¿Qué pasos se van a dar? Y sobre todo, ¿qué equilibrios están en juego con la elección del nuevo Papa? Bueno, el Papa es una figura moral de primer orden, pero también es un actor político global en este mundo. Es una voz que escucha a todo el mundo. Pues en ese sentido entiendo que los cardenales que vayan a votar tendrán en cuenta tanto las necesidades internas de la Iglesia como las necesidades externas del mundo en el que también la Iglesia vive. A partir de ahí me parece que es un cónclave muy abierto. Hay cardenales de 90 países
muchos de ellos no se conocen, algunos incluso ni hablan italiano. Este Papa ha universalizado el colegio cardenalicio, lo ha hecho mucho más plural, hay menos italianos, hay menos europeos. Entonces es verdad que va a ser un cónclave que en el que todos vamos a aprender, en el que las normas no escritas que valían para los anteriores cónclaves probablemente para este no servirán. Hoy podemos ir a un pontificado, a una elección express, o probablemente una elección que cueste más. Yo creo que más que el cónclave, el precónclave, las reuniones que van a tener los cardenales a partir de después del funeral van a ser fundamentales para que podamos desentrañar un poco por dónde van a ir los tiros. ¿Por dónde van a ir los tiros? También en el papado de Francisco es hasta su propio entierro, que tendrá lugar en la iglesia de Santa María la Mayor, fuera del Vaticano, lo que también habla de la forma que él quiso dar a su pontificado. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué facción de la Iglesia va a estar al mando? Hoy en el diario.es publicabais todas las caras de los candidatos. ¿Cuál es el favorito para ti? Yo sigo pensando que el que entra Papa sale cardenal de un cónclave. Dicho esto, y sabiendo que nos podemos equivocar todos, es verdad que ha habido muchas quinielas desde hace meses promovidas por un sector de la ultraderecha eclesial y política que se ha dedicado a enviar información muy sesgada sobre faltas y pros de todos los cardenales electores. Yo creo y espero que al menos el sucesor de Francisco sea continuista con su obra. Me temo que no tendremos otro profeta que acelere los cambios y que tenga ideas geniales sacadas como un conejo de la chistera como tenía Bergoglio, pero me conformaría con alguien que asumiera el legado de Francisco y lo intentara llevar a buen término, un poco como lo que sucedió con Pablo VI cuando sucedió a Juan XXIII. Espero que no se lo coma la curia como pasó con Pablo VI y pueda culminar ese Concilio Vaticano II que Juan XXIII convocó, que Pablo VI intentó llevar a fin y que Juan Pablo II y Benedicto XVI ocultaron y orillaron. Francisco lo ha resucitado de alguna manera y sería conveniente que la Iglesia volviera, curiosamente, a lo que pensó hace 70 años, que le haría estar más cerca del mundo de lo que lo está ahora. Jesús Bastante, director de Religión Digital y colaborador de eldiario.es. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. El Papa impulsa el comunismo. Después Milei no se lo dijo a la cara cuando tuvo la ocasión de verle en el Vaticano. Como decíamos, hablamos de un personaje querido en la izquierda y muy odiado en la derecha y ultraderecha. Y eso fuera, pero también dentro de la Iglesia, algunas de cuyas facciones incluso han llegado a pedir a Dios la muerte del Papa. Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. ATM, a toda máquina, ¿verdad, Padre? A toda máquina. A toda madre. Pues a ver si rezamos más fuerte. Juan José Tamayo es filósofo, teólogo vinculado a la teología de la liberación, además de secretario general de la Asociación Teológica Juan XXIII. Juan José, crudos días. Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. A usted por participar en el programa. ¿Por qué cree que fue tan odiado por ciertos sectores dentro de la propia Iglesia? Por dos razones. La primera, por su pensamiento político y económico, que yo considero claramente revolucionario, y por los pequeños pasos de reforma que dio en algunas cuestiones en las que los intransigentes consideran que son dogmas de fe. Y ahí es donde se produce precisamente la alianza entre los dirigentes políticos de la extrema derecha y las organizaciones religiosas fundamentalistas e integristas dentro del propio cristianismo. ¿Y cómo se ve el papado de Francisco desde la teología de la liberación? Hombre, pues se le ve con extraordinaria simpatía. Es un líder a nivel internacional, pero no solamente desde el punto de vista moral, como se suele repetir acertadamente, pero de manera muy restringida, sino también desde el punto de vista político, económico y social. Es decir, yo creo que ese pensamiento del Papa pasa por la izquierda
a la propia socialdemocracia y sintoniza plenamente con las organizaciones alternativas del mundo económico que defienden una economía social al servicio del bien común. Y por otra parte, creo que la teología de la liberación simpatiza con él porque no la ha condenado, como han hecho los papas anteriores, porque ha rehabilitado a determinados representantes teológicos y políticos de la teología de la liberación, como fue el caso de Miguel de Escoto y Ernesto Cardenal, dos sacerdotes de la liberación de Nicaragua que formaron parte de los primeros gobiernos del Frente Sandinista. El Papa Juan Pablo II los condenó, los suspendió a divinis y el Papa Francisco los ha rehabilitado. Pero no solamente eso, sino que en sus propios documentos, en sus propias declaraciones e intervenciones públicas, en sus propias encíclicas, ha adoptado la metodología de la teología de la liberación. ¿En qué sentido? El primer paso, el primer momento de esa metodología es el análisis de la realidad. Y ahí el Papa Francisco yo creo que es un analista extraordinario de la realidad, con unas antenas bien levantadas para constatar las contradicciones y las oscuridades de nuestro tiempo. El segundo paso, el segundo momento es el juicio crítico, el juicio ético de esa realidad a la luz del Evangelio y a la luz de un cristianismo liberador. Y el tercero es la llamada a la praxis, a una praxis transformadora, y en este caso yo creo que se puede decir que revolucionaria. Quizá esto era así porque venía de un continente donde la teología de la liberación había tenido tiene una gran implantación, y porque venía de un país con muchas contradicciones y oscuridades. Porque antes de ser papa, Francisco era Jorge María Bergoglio. Hijo de una familia de inmigrantes italianos en Argentina, su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre fue ama de casa que crió a 5 hijos. Jorge era el mayor de todo y Argentina no solo le dio un sentimiento de hincha por el equipo de fútbol del San Lorenzo de Almagro, también le dio... Toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia migrante que enraizó incluso políticamente en la sociedad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina. Es mi patria. No visitó Argentina durante su papado porque cuentan que tenía miedo a ser instrumentalizado por una sociedad muy polarizada. Pero ayer mismo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, lo recordaba así durante la misa celebrada en la Catedral Metropolitana. Se nos murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos, y repetía con los jóvenes en Portugal en la última Jornada Mundial de la Juventud: para todos, para todos, para todos. Y más allá de lo teórico o de lo religioso, muchos de los que conocían a Francisco pudieron reunirse con él en algún momento, destacan algo muy humano: su defensa del sentido del humor. Bromeó hasta el último día sobre la impotencia de aquellos que deseaban su muerte, que no eran pocos. Cuando un cristiano, más aún una religiosa, un religioso, pierde el sentido del humor, se avinagra. Y es tan triste ver a un cura, un religioso, una monja avinagrado. Están conservados en vinagre. Daniel Calvalici es periodista, es politólogo, colaborador del Salto y Nice, entre otros medios, y también de Carne Cruda de vez en cuando, hoy otra vez, porque él es compatriota del fallecido Bergoglio. Crudos días, Daniel. Crudos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Ese sentido del humor del que siempre ha hecho gala Francisco ha sido un signo de identidad a lo largo de su vida? Creo que sí, creo que el ser ese pequeño, todo es moderado con Bergoglio, ¿no? Ese pequeño desparpajo, esa espontaneidad, como veía yo ayer anoche en una agencia de noticias paraguaya, recordaba el momento en que él pedía un chipá. El chipá es un pan típico de estilo guaraní, relleno de queso, en el papamóvil, frenando todo. ¿Y el chipá dónde está?, decía los paraguayos, y la agencia paraguaya lo recordaba. Para hablar de este personaje y hacer su perfil político, te propongo recordar sus inicios, ¿no? A los 16 años es cuando él dice en su biografía que siente un llamado vocacional. Sin embargo, entra en el seminario a los 20 años. Había tenido una novia
bastante, para esa época, recordemos, 1953, era llamativo, ¿no? A los 20 años generalmente se entraba directo del instituto. También él tuvo una neumonía, en sus primeros años una neumonía muy, muy grave, que casi lo mata, y de hecho le tuvieron que quitar un pulmón. Toda la vida vivió con un solo pulmón, y vosotros tal vez también recordáis que en el 2013, cuando es ungido en el cónclave papa, muchos decían, va a ser un papado corto, porque ya tiene 76 y tiene un solo pulmón. Es increíble que justo la última gran afección que tiene es una neumonía. Después, contándote un poco su perfil, cuando no era Francisco, sino que era Bergoglio, un porteño puro, ¿no? De Buenos Aires puro, del barrio porteño de Flores. Se crió muy cerca de donde me crié yo. Uh-huh. Hay una iglesia muy bonita allí. Bueno, yo te diría, como decía Aristóteles, no me quiero hacer el griego, pero como decía Aristóteles, era un sum politicón, ¿no? Era un animal político. Era, le decían muchas veces en Buenos Aires el político con sotana. Era un estratega, enhebraba siempre alianzas. De hecho, te cuento una anécdota personal. Yo cuando lo conocí a Bergoglio, al luego Papa Francisco, fue en una esquina a la salida del Tribunal Supremo, donde él se reunía con el presidente del Supremo de Argentina, en ese momento Ricardo Lorenzetti, y se había filtrado. Y trascendió, y todo, te imaginas, ¿no? El vendaval de medios ahí esperando. Sale, nos saluda cordialmente, con una cara un poquito como acojonado, digamos, como con pudor, pues no se imaginaba que se había filtrado y que estábamos todos ahí. Eran otros tiempos, te hablo 2010, 2011, uh-huh. Y se mete en el coche. Y bueno, esa es una anécdota típica con Bergoglio, ¿no? Era un hombre que constantemente extendía, lo digo con respeto, sus tentáculos en el poder, y logró llegar a tener incluso a vicepresidentes, presidentes del Congreso de los Diputados, gente en lugares clave, amigos personales, e incluso que él era su propio confesor. ¿Y cómo manejó esos hilos durante la dictadura de Videla, donde él se posicionó claramente en la búsqueda de los desaparecidos? Sí, bueno, hay unas curiosidades con respecto a esto, no es tan sencillo. Hace unos 15 años más o menos, 20, había un gran enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Bergoglio, cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Recordemos que es el primer jesuita en ser el jefe de la Iglesia Católica de Argentina. Ahí había una disputa de poder, por supuesto, y con el kirchnerismo al principio no se llevó bien, había una disputa. Y Verbitsky, este periodista que era muy cercano al kirchnerismo y a los servicios secretos, empieza a comentar que había testimonios que decían que él había fingido demencia ante el secuestro y desaparición de 2 sacerdotes en la Escuela de Mecánica de la Armada, que es lo que sería aquí en el Estado español la prisión de Carabanchel, ¿no? Sí. Por donde pasaron más de 5.000 desaparecidos. Bueno, él en su autobiografía, que se llama El Jesuita, él asegura de que no fue así, de que hizo todo lo posible con su corta edad, en ese momento tenía unos 30 y pocos. Y luego, algo que me ha sorprendido, que aquí no se ha trascendido tanto, él ha declarado en un juicio por derechos humanos. Él ha sido testigo en el año 2010. De hecho, se puede entrar en internet, que están las actas judiciales, ¿sí? Y todo lo que él dijo ante los jueces del tribunal en un juicio por la desaparición de sacerdotes. Y él ahí cuenta, algo que no se sabía hasta ese momento, que había tenido una reunión personal con el dictador Videla y su número 2, con Emilio Macera, en donde había pedido la liberación de estos sacerdotes. Eso es lo que yo había leído, a eso me refería. Y quiero, frente a algunos, que creo que con un poquito de maldad, lo han tratado de vincular con un acercamiento a la dictadura, debo decir que también una persona, digamos, que cuenta con créditos como para creerle que es el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que ha luchado fervientemente contra la dictadura, dijo que realmente de que se lo puede acusar de muchas cosas, pero no de haber sido funcional al dictador Videla. Ya hemos mencionado algunas, pero detengámonos en esas sombras del Papa, en esas cuentas pendientes, en los pasos que no se atrevió a dar. El problema que yo veo más importante en Francisco es que primero es un varón criado entre varones, que ha estudiado entre varones. ¿Qué sucede? Pues que es difícil que entienda que podemos hacer las mismas funciones, podemos ejercer el poder y que las mujeres somos iguales.
Irene Valiente, crudos días. Crudos días. ¿Con quién has hablado? Margarita Pintos es teóloga feminista, presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid y directora del Seminario de Teología Feminista, que básicamente busca deconstruir la teología patriarcal desde la perspectiva de las mujeres. Por eso lo tiene claro cuando le pregunto cuál es la mayor cuenta pendiente de Bergoglio, la igualdad de la Iglesia. De hecho, aunque inicialmente planteó que las mujeres pudieran ejercer el sacerdocio, lo terminó dejando en el cajón, pero hablemos de lo que sí hizo, porque fue el pontífice que más mujeres nombró en puestos de responsabilidad. Sí, y el pasado 1 de marzo, de hecho, hizo historia. Rafaela Petrini se convirtió en la primera mujer en dirigir la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa además oficializó que las mujeres pudieran leer la Biblia y ayudar en el altar, aunque eso en realidad ya ocurría en la práctica. Creo que incluso hasta estos pequeños pasos le han sido contestados. Y claro, uno tiene su edad y al fin y al cabo, creo, por su formación, pensaba, bueno, no es tan relevante. Por eso Margarita hace un paralelismo que seguro suena, la postura del Partido Comunista a finales del franquismo. Sí, pero lo nuestro, bueno, lo vuestro, después. Lo último, lo de las mujeres, o sea, lo primero es la revolución, luego ya veremos. No olvidemos tampoco que el año pasado el Papa llegó a advertir de los supuestos peligros de la mal llamada ideología de género. Y hablando de derechos de las mujeres, el Papa también dijo que un aborto es un asesinato, y también lo hemos dicho antes, equiparó a los médicos que lo practican con sicarios. Sí, pero en eso Margarita es clara y realista. El cristianismo nunca va a estar a favor del aborto. Pero sí puede estar a favor de que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo lo hagan libremente, cuidadas y sin riesgo para su vida. Ella también destaca cómo el Papa se atrevió a dar un paso al frente y pronunciarse públicamente en defensa de la naturaleza, los derechos humanos o contra el genocidio en Gaza, molestase a los líderes que molestase. Pero señala un matiz, siempre lo ha hecho fuera de la Iglesia. Es muy complicado reformar una institución de 2000 años teniendo el interés de hacerlo, ¿no? Ayer leí una frase, es que me avergüenzo cuando un cura va en un coche último modelo. Pero es que como avergonzarte no se soluciona el asunto, ¿no? Sí, critica el neoliberalismo, dice que es malo de raíz, pero ¿y las finanzas de la Iglesia? Yo creo que eso queda pendiente. Por eso cree que habría que convocar un concilio para que esas reformas se pongan de verdad en marcha, aunque es muy sincera conmigo, con nosotras. Tiene poca fe en ello. Lo que sí tengo fe es que realmente las personas que pertenecen a las comunidades cristianas en todo el mundo están trabajando en otra manera de ver la Iglesia, ¿no? Hay mujeres que celebran la Eucaristía, hay mujeres que administran sacramentos, no dicen nada, lo hacen. Y eso, como yo creo en la revolución desde abajo y no desde arriba... La misma revolución en la que creemos nosotras, la que nace desde las bases, y sea quien sea el Papa. Qué interesante escuchar a Margarita Pintos, a la que enviamos un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias, Irene. A vosotras. Juan José, vuelvo contigo. Tendría que haber sido más contundente a la hora de integrar a las mujeres y a la hora de hacer algunas de las reformas que prometió, haber renovado más profundamente las bases y estructuras de la Iglesia. Ese es yo creo que es la asignatura pendiente del Papa Francisco, la reforma que ha dejado a medias o apenas iniciada en el ámbito de la Iglesia. Y empiezo por una propuesta que algunos han valorado positivamente, pero para mí es empezar la reforma por el tejado, ¿no? Y es cuando creó una comisión para la reforma de la Iglesia con 9 cardenales. 9 cardenales, todos ellos sacerdotes, clérigos, célibes, con todo el poder y además pues sin ninguna vinculación con las bases. A partir de ahí, pues yo creo que ha mantenido, por ejemplo, la Constitución de la Iglesia. Es una constitución que defiende que el Papa detenta en su persona la totalidad de los poderes. Al mismo tiempo ha mantenido el catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico, en el que a las mujeres que abortan y a quienes colaboran son consideradas excomulgadas. Y un paso que yo creía que podía ser importante para la reforma ha sido el sínodo de la sinodalidad. Pero claro,
el sínodo de la sinodalidad no ha democratizado las estructuras de la Iglesia, ¿no? El Papa es elegido por los cardenales, considerados príncipes de la Iglesia, los obispos son elegidos por el Papa, los sacerdotes son nombrados al servicio de las comunidades cristianas por el obispo del lugar, es decir, que el cambio o la reforma ha sido mínima y eso es lo que yo creo que hay que cuestionar de este pontificado a nivel de la Iglesia, a nivel interno. Otra cosa muy distinta es toda la crítica que ha hecho contra el capitalismo, al que ha calificado injusto de Israel, la crítica tan severa que ha hecho a Europa por sensibilidad hacia las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, y sobre todo la gran aportación que ha hecho a la ecología. Un papa que ha sido el primero de la historia que ha publicado una encíclica que se llama Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Y en definitiva le ha dado esa connotación política y social. Me ha gustado mucho la intervención de alguno de vosotros cuando ha dicho que es un papa eminentemente político. Y yo creo que esa es una clave fundamental y eso es un avance importante en relación con otros papados anteriores, ¿no? Porque él ha dicho en la Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, él ha dicho: la caridad no consiste solo en asistencialismo y beneficencia, sino que requiere una dimensión social y política al servicio del bien común. Yo creo que estas son aportaciones muy importantes, si bien el déficit está en el mantenimiento de una estructura jerárquico, piramidal, patriarcal y clerical. Juan José Tamayo, secretario general de la Asociación Teológica Juan XXIII y director de la librería de Filosofía y Teología Meta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No soy director de Meta Librería. El director de la misma es mi hijo. Bueno. Y por tanto creo que el reconocimiento del éxito que tiene esta librería le corresponde a mi hijo, que se llama Juan José Tamayo Pintos, y es importante incorporar el segundo apellido. De ahí mi error. Muchas gracias a usted. Que además ha facilitado esta conexión. Sí, efectivamente. Un abrazo muy fuerte para usted y para su hijo. Igualmente para todos ustedes en estos días de mucha intensa actividad en torno al Papa Francisco, cuya figura yo creo que hay que analizar no de manera apologética, sino de manera dialéctica y crítica. Eso es lo que estamos intentando hoy, hacer una visión crítica del Papa crítico. Y por eso vuelvo con Daniel, que dice que era un animal político, a ti se refería. ¿Pudo hacer ese animal político toda la política que quería dentro del Vaticano? En Vaticano no es mi especialidad, creo que no, porque es una estructura, yo soy ateo, pero no quiero ser respetuoso, pero creo que un poco la Iglesia es el partido político de los católicos, ¿no? Y el único partido político que está tan dividido en varios países. Si me permites, te digo que en Argentina pudo hacer toda la política que quiso y más, porque realmente tuvo la posibilidad y además también la valentía. Era una persona. Te invito a pensar el momento en el que Bergoglio asume el arzobispado y la jefatura de la Iglesia Católica. ¿Sí? Caos absoluto, año 98, caída, derrumbe de la economía argentina, colapso socioeconómico, pésimo, a nivel, como si fuera una guerra civil. Sí. Ahí es ungido él. Y bueno, en ese contexto, por eso la austeridad, alguien comentaba lo de su coche, ¿no? Ahí, por ejemplo, rechazó tener un chofer, no vivió en la residencia oficial del arzobispado, vivió en un zulo ahí cerca de la curia. Y bueno, a partir de ahí hay una relación ambivalente con los presidentes. Hay un hito histórico que es que el Te Deum se llama en Argentina a la misa que hay en la catedral en la fecha patria principal, que es el 25 de mayo, que es por la primera revolución contra la corona española. En el 2005 es el primer Te Deum en 200 años de historia argentina donde el presidente argentino no lo hace en la catedral. ¿Por qué? Por el enfrentamiento con Bergoglio. A partir de ahí, el kirchnerismo hizo una federalización de los Te Deums e iba a todas las catedrales de las provincias con tal de no verlo a Bergoglio. ¿Adivina cuándo vuelve el Te Deum a Buenos Aires? Cuando Bergoglio es papa.
Bueno, quien sabe mucho del Vaticano es nuestra siguiente invitada. Por cierto que ya tenemos la fecha del funeral, será el próximo 26 de abril, el 23 habrá trasladado del cuerpo a la capilla de San Pedro. Y nuestra siguiente invitada es... Kelly Velázquez, que ha sido corresponsal de la agencia France Press en Italia y el Vaticano desde los tiempos de Juan Pablo II. Kelly, crudos días. Buenos días. Tú sí tienes esa mirada de largo plazo y entonces conoces bien el ecosistema vaticano. ¿Qué iglesia deja Francisco por dentro? Bueno, yo creo que, como decía el teólogo Tamayo, pues hay que explicarlo como con dos visiones. Una, el Papa reformista que rompió moldes, tabús, que quiso dar una iglesia dedicada a los pobres, que habló del capitalismo salvaje, que fue un papa del tercer mundo, que yo creo que fundamentalmente él se reconoció sin serlo en la teología de la liberación de América Latina, quiso ser el papa de los pobres, pero también desde el punto de vista de las reformas, pues hizo poco, fueron muy lentas, pero de todos modos abrió un camino que yo creo que no puede regresar atrás. Yo no creo que un papa vuelva a estar sobre un catafalco cuando muere, no creo que va a ir en un automóvil de lujo, que van a volver a usar los zapatos rojos, y en calle él usaba los zapatos negros, ortopédicos, porque sufría de la espalda. Esa iglesia tan jerárquica, no regresa, pero al mismo tiempo ahí está, muy difícil una iglesia con una historia milenaria hacer una revolución en 10 años, eso lo sabía, y además tuvo tanta oposición para esas reformas, tuvo enemigos verdaderamente que tenían un poder tanto económico como en los sectores de la información. Fue un papa que sufrió, lo acusaron hasta de ser hereje. Entonces es un pontificado que va a pasar a la historia de todos modos, de alguna manera por lo que hizo. ¿Y tú crees que esas resistencias que encontró las consiguió doblegar? No, yo creo que esas resistencias se van a presentar justamente en este cónclave, que es un cónclave que suscita muchísima incertidumbre, porque se presentan cardenales de todas partes del mundo, son como 71 países representados, y esos cardenales ni siquiera se conocen, que él designó inclusive conociéndolos en sus viajes a países que ni siquiera eran católicos, sino que con comunidades católicas muy pequeñas. Entonces, estos cardenales no hablan italiano, que es la lengua de las intrigas, la lengua del poder realmente en el Vaticano. Entonces, va a salir un nuevo papa que no sabemos quién será. Y ahí sí que de verdad, como dicen los católicos, será solo el Espíritu Santo el que los iluminará en la Capilla Sixtina, porque realmente suscita muchísima incertidumbre, porque será el Papa nuevo que deberá enfrentarse a un mundo con guerras, en un mundo que justamente el Papa Francisco denunció y que fue tal vez también su gran legado, es decir, el Papa contra las guerras, desde que empezó su pontificado, cuando hablaba justamente de las guerras a pedazos, fue un papa pacifista contra la industria de las armas, y su último discurso, el del domingo, que lo tuvo que leer un asistente porque él se veía que no podía hablar, su último discurso es emblemático de su pontificado, y se fue dejando ese legado: inmigrantes, paz y contra la guerra desde todo punto de vista. Y dentro de la iglesia él también tomó una posición muy importante, es decir, que la guerra no tiene justificación, ni siquiera la guerra de religión. Así que eso fue tal vez un principio básico de la iglesia que también quebró.
Sí, a España no vino porque tenía esas resistencias de una parte de la conferencia episcopal que, por ejemplo, se había alineado en contra de la memoria histórica que él defendió. Un país tiene que resolver sus asuntos del pasado y tiene que sacar a sus muertos de sus cunetas. Tú le acompañaste a otros de sus viajes, a esos países pequeños, como él decía, de la periferia del mundo. ¿Qué momento, qué gesto, qué frase recuerdas que te marcase como corresponsal? ¿Cómo lo resumirías tú en un último momento? Lo acompañé a varios viajes en América Latina, sobre todo. Yo quedé muy impresionada en dos ocasiones. Una fue un viaje a Bolivia, donde estaba el presidente aún, Evo Morales, y habló del capitalismo de una manera que yo creo que ni siquiera el Che Guevara tenía palabras tan fuertes, tan comprometidas, y verdaderamente fue un discurso impresionante. Y la segunda ocasión, que también me dejó conmovida porque soy colombiana en parte, fue su viaje a Colombia, cuando hizo uno de los gestos más fuertes del viaje, que fue a dedicar una jornada entera en una zona muy perdida de Colombia, ya casi cercana al Amazonas, en la cual unió víctimas de la violencia, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, tanto guerrilleros como víctimas de los guerrilleros, victimarios y víctimas, y era como una sesión de psicoanálisis compartida, abierta, realmente tocante, muy tocante, porque eran casos de violencia tremendos, y el Papa escuchando, y con un principio básico, que solo hay reconciliación si hay diálogo, que es un principio que él siguió aplicando en todos sus viajes más complicados. Eso. Y la tercera imagen fuerte, en cambio, fue aquí en Roma, en la Semana Santa durante el COVID, cuando él apareció solo delante de la plaza de San Pedro, de noche, con la lluvia, sin nadie, en el total silencio, y donde se oían solo pasar sirenas de gente enferma de COVID. Ese también fue, porque eso era parte del pontificado de Francisco. Eran más fuertes los gestos casi que las palabras. Pues gracias por esas 3 postales sonoras que nos han resumido el papado de Francisco. Kelly Velázquez es corresponsal de AFP en Roma y en el Vaticano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En plena incertidumbre política mundial tras la vuelta al poder de Donald Trump, el legado de Jorge Bergoglio es progresista dentro de los estándares del Vaticano. Su atención a la justicia social, la crisis climática y las migraciones, sumado a cierto aperturismo en cuestiones de género y diversidad sexual, hicieron del Papa una voz incómoda para los sectores más conservadores. Sin embargo, esto le granjeó enemigos dentro y fuera del Vaticano, sobre todo en Estados Unidos. Ahora Trump, Meloni, Orbán y compañía aspiran a que esa oposición conservadora se imponga en el próximo cónclave. Esto ha escrito en el Diario Público Pablo Castaño, periodista y profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, con quien queremos terminar este análisis. Pablo, crudos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Oye, ¿cómo ha influido el papado de Francisco en el tablero político internacional? Bueno, lo primero que ha hecho el Papa distinto a papas anteriores ha sido cambiar de tema. Es decir, dedicarle mucha más atención a temas como el cambio climático, las migraciones, las desigualdades, que a temas morales de la Iglesia. Y eso ha tenido una influencia en reforzar posturas progresistas y ser una piedra en el zapato de la extrema derecha. Tú dices que el Papa es progresista para ser Papa, ¿no? Claro. Una cosa importante es que al Papa hay que analizarlo en sus propios términos, es decir, como líder de una institución que es tradicionalmente conservadora y lo ha seguido siendo bajo su papado. Pero dentro de sus propios términos es verdad que es innegable que ha habido un cambio tanto de prioridades como de orientación, y los discursos que el Papa ha hecho sobre estos temas, ¿no? Unos discursos muy críticos con el capitalismo, incluso cuestionando las políticas
sobre cambio climático, en el sentido de culpar al capitalismo del cambio climático, de una postura muy abierta sobre inmigraciones y muy dura con las políticas xenófobas de gobiernos como el de Trump. Todo eso tiene una influencia en la política real. Y esta influencia, bueno, a veces creo que la izquierda no la ha tenido suficientemente en cuenta, pero la derecha sí. Y eso explica que la extrema derecha haya estado siempre tan enfadada con el Papa y que haya tenido esta reacción tan fría ante su muerte, ¿no? Eso para mí es la prueba final de que sí que ha tenido cierta influencia progresista en los debates públicos que ha habido durante su papado. ¿Crees que sus declaraciones sobre Gaza o Ucrania también han influido en algo, en la realidad en esos países? Bueno, la influencia del Papa siempre es simbólica. Un Papa, en general, no consigue acabar con una guerra ni consigue hacer cambios inmediatos fuera del ámbito de la Iglesia. Pero sí tiene una influencia simbólica, una influencia en reforzar unas posturas u otras. Y yo creo que el hecho de que él haya sido más duro con Israel que la mayoría de los líderes occidentales, de alguna manera, ha reforzado la legitimidad de las protestas contra el genocidio en Gaza. En el caso de Ucrania, él ha tenido una postura más conciliadora, podríamos decir, una postura más intermedia entre Putin y Ucrania, y eso es algo que ha molestado mucho también a Occidente, porque mientras que en el caso de la mayoría de las capitales occidentales ha habido un alineamiento claro con Ucrania, ¿no?, con envío de armas, etcétera, etcétera, el Papa ha adoptado una postura de no intentar romper totalmente los puentes con Moscú. Y tú aseguras que el nuevo Papa será menos progresista. ¿Por qué, Pablo? Bueno, es muy difícil saber qué saldrá del cónclave, eso ya lo ha comentado gente que sabe más que yo a lo largo del programa, pero el Papa Francisco ha sido excepcionalmente progresista para los estándares de la Iglesia, entonces es prácticamente imposible que haya un Papa más progresista que él. Puede haber un Papa continuista que mantenga su línea y mantenga las reformas y mantenga algunas de las prioridades discursivas del Papa, pero casi seguro no habrá alguien que profundice más en estos discursos y que profundice más en estas reformas. Entonces, la duda es si será un Papa que se meta menos en política, digamos, ¿no?, que se vuelva a centrar más en temas de moral católica, en temas teológicos, temas más internos de la Iglesia, o si directamente será un Papa conservador o ultraconservador que tenga un efecto político contrario al que ha tenido Bergoglio. O sea, nos podemos imaginar perfectamente un Papa alineado, si no con la extrema derecha, al menos con algunas de sus posturas. Pablo Castaño, te seguimos leyendo en Público y también, por cierto, en El Orden Mundial. Muchas gracias por intervenir en Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Termino contigo, Daniel. Hemos pedido postales sonoras, resúmenes de la figura de Bergoglio. Tú que conoces muy bien cómo eran sus relaciones con la política argentina, ¿cómo resumirías su personalidad, su persona, su personaje? Bueno, creo que era un papa con un gran ego, con una gran vocación de liderazgo y de poder, ¿no? Un papa que le gustaba el poder, un arzobispo, si hablamos de la vida política en Argentina, del poder. Te doy un ejemplo. Él con el presidente Macri tuvo una relación que fue un péndulo, comenzó fatal, siguió un poco mejor y terminó fatal, o bastante mal, y un poco marcado porque por esos elementos era un papa reformista, no sé si decirle progresista, pero es verdad, un papa un poco más peronista, no era la Iglesia Católica en Argentina económicamente es bastante más liberal, hablo de la oligarquía eclesiástica, sí, no de las bases. Bueno, y bueno, con el expresidente Macri, cuando el Macri era alcalde de Buenos Aires, la gran pelea, ¿cuál fue? Fue cuando, porque él, claro, lo sentía como propio, y Macri decide no recurrir en la justicia un matrimonio igualitario que una jueza hace, interpretando la Constitución como que se podía, era comenzaba la lucha por el matrimonio igualitario. Bueno, y Bergoglio se enfadó muchísimo con la vicealcalde, con la teniente de alcalde Michetti, que era su confesor. Bueno, también se cortó relación, porque él no podía tolerar como un grupo político que él consideraba aliado hubiera hecho eso sin avisarle. Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, también, y eso no se lo perdonó, por supuesto que intentó bloquear todo lo posible el debate por el matrimonio igualitario. Cuando con Macri se reconcilian, se termina de pudrir cuando el presidente Macri en el 2018 habilita el debate parlamentario por el aborto. Mal. Pero por supuesto, frente a Macri y Cristina Kirchner, todo es mejor dicho, frente a Milei. Milei lo llamó el diablo, le dijo que era enemigo.
Y sin embargo, como ya estaba en su ocaso, lo recibió en la Santa Sede y lo perdonó luego de las disculpas públicas de Milei en el Washington Post, ¿no? Creo que terminó un Bergoglio de 88 años un poco, digamos, más sosegado y esa voluntad, ese león político que era, terminó siendo un gatito frente a Milei. Nos despedimos con esa imagen rotundísima de Daniel Galvalisi, al que le agradezco que haya estado de nuevo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros no somos el Vaticano, pero bueno, aquí se celebran bodas. Nos habéis visto crecer en directo. Ahora nos toca veros a vosotros. ¿Y qué os he traído por Madrid, por esta república? Pues mira que sois nuestra luna de miel. ¿Qué me dices? Sí, nos casamos ayer. ¿Ayer? Y aquí estamos. Pero por favor, qué ilusión, qué emoción. Queremos veros en persona. A mí me encanta la boda, ¿eh? Claro. Puto flipan. Que nos contéis vuestras cosas. Yo pensaba que no veníamos porque el tren se ha parado y digo, madre mía, no llegamos. Fueron felices y comieron perdices. Escríbenos a productores@carnecruda.es. La próxima vez cuando hagáis la boda de plata nos invitáis, ¿vale? Muchas felicidades. Muchas gracias. Y asiste como público a Carne Cruda. Me he quedado bloqueada.